Hola, aquí Blasfemoso contestando comentarios de queridos camaradas no creyentes. Dice Fent Willek: camarada ateo, hazles un dibujito de refutación de la apuesta de Pascal. Es de los argumentos que más les escucho a los enajenados. Y lo empecé a hacer, pero bueno, gracias por tu comentario, amigo. La llamada apuesta de Pascal se presenta como un argumento pragmático a favor de creer en Dios, dado que creer podría traer una recompensa infinita, la salvación, y no creer un castigo infinito. Dicho así, como que resultaría racional apostar por la creencia. Sin embargo, este razonamiento tiene varios problemitas que voy a mencionar. El dibujito se me complicó. En primer lugar, el solo hecho de plantear una apuesta revela una posición de incertidumbre respecto a la existencia de Dios. Apostar es una estrategia racional que solo tiene sentido cuando el resultado es desconocido. Entonces, en ese sentido, Pascal no parte de la fe, sino de una postura atea o cuando menos agnóstica. Aunque, como algunos ya saben, yo opino que a efectos prácticos ser ateo y ser agnóstico es la misma cosa, porque vivimos en la realidad, no en el mundo de las matemáticas. Pero como decía, según Pascal, Dios podría existir o no, y ante esa duda conviene elegir la opción más conveniente, y por lo tanto es la apuesta de un no creyente. La creencia deja de ser una convención, una convicción fundada en evidencia o experiencia, y pasa a ser una estrategia de minimizar riesgos. Es como pagar el seguro de un coche cuando solo tenés una bicicleta. Además, es un falso dilema, no es cara o cruz, no hay dos posibilidades, porque la reduce a dos, o que Dios existe o a que Dios no existe, pero esta reducción es arbitraria. Históricamente la humanidad ha creado miles de dioses y muchos de ellos se pelean entre sí, y por lo tanto la situación no se parece a lanzar una moneda cara o cruz, es como lanzar un dado de muchas caras. Para simplificar, supongamos, muy conservadoramente, que solo existen 10 dioses posibles, todos mutuamente excluyentes. En ese escenario, creer en uno específico es una probabilidad sobre 10 de acertar. La apuesta deja de ser favorable y se convierte en un juego altamente incierto al que me gustaría llamar la ruleta rusa del infierno. La cuestión se complica más cuando se considera que muchos dioses, especialmente de religiones monoteístas, son exclusivistas. Solo quieren la adoración personal, castigan activamente la adoración a otros dioses. En ese contexto, creer en el Dios incorrecto no es una opción neutra, sino potencialmente mucho más peligrosa que no creer en ninguno. Quien no adora a ningún Dios no está afirmando que otro sea falso. En cambio, quien adora a un Dios específico está negando implícitamente a todos los demás, lo cual, según esas mismas religiones, pueden ser motivo de castigo eterno. Desde esa perspectiva, el creyente corre un riesgo adicional que el creyente evita. El ateo en este marco ni siquiera necesita tirar el dado. Su posición no consiste en elegir entre un Dios o muchos, sino en rechazar la estructura misma de la apuesta, porque no tiene ninguna razón para aceptar una apuesta tan ilógica. Paradójicamente, si se acepta la hipótesis de dioses vengativos y celosos, la neutralidad del ateo es menos riesgosa que la creencia incorrecta. Si alguno de esos dioses existe, la diferencia práctica es mínima, porque incluso concediendo solo a efectos del argumento que existe algún dios, la diferencia entre creer y no creer no es tan clara como Pascal nos quiere hacer creer. Si ese dios valora la honestidad intelectual, por ejemplo, la coherencia moral o la búsqueda sincera de la verdad, entonces una creencia adoptada por conveniencia podría no ser moralmente superior a la incredulidad. De hecho, no lo es. En cambio, si se trata de un dios que castiga severamente el error doctrinal, entonces creer equivocadamente es peor que no creer en absoluto. Por último, si algún Dios existe, el no creyente se ahorra el miedo constante al castigo divino, la ansiedad de estar adorando al Dios equivocado. Si es mujer, tener que lidiar con la misoginia de todas las religiones. Sí, todas las religiones son misóginas. La estafa del diezmo, restricciones morales arbitrarias impuestas por mandatos religiosos, y esto no implica ausencia de ética. La conducta puede regularse por principios racionales, sociales y empáticos, sin necesidad de provisiones divinas sobre aspectos de la vida privada, siempre que no cause daño a otros. Conclusión: la apuesta de Pascal falla por esto. Parte de la incertidumbre, no de la fe. Proponerla ya es proponer que te den castigo. Simplifica falsamente el abanico de posibilidades religiosas. No son dos. Ignora el riesgo de creer en el Dios equivocado. Sobreestima la ventaja práctica de la creencia frente a la no creencia. Lejos de mostrar que creer es la opción racional, un análisis más amplio sugiere que incluso como apuesta la incredulidad es mucho más conveniente.
Y está el dibujito, pero era como, sí, acá estaba todo, pero resumido, no sé.